Bueno, antes de entrar a la unidad 3, que es anemias, vamos a repasar sobre los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos ya sabemos que su función es transportar la hemoglobina para que se produzca el intercambio gaseoso. Son células que tienen una vida media aproximadamente de 120 días, tienen una forma bicóncava, son deformables, son flexibles, y para poder mantener esta función y para mantener esa forma que le da una alta superficie de intercambio, son muy importantes tres estructuras presentes en esta célula que son la membrana plasmática, la hemoglobina y los sistemas enzimáticos que están presentes en la célula. Para mantener esa forma es muy importante la membrana eritrocitaria. La membrana eritrocitaria es la que mantiene su forma discoide y también contribuye a su deformabilidad. Está formada por lípidos, por proteínas y también un pequeño porcentaje de hidratos de carbono o glúcidos. Los lípidos representan aproximadamente el 40% de la membrana plasmática y está formada o están representados por fosfolípidos que forman la bicapa lipídica, en donde hay una distribución asimétrica de los fosfolípidos. En la zona externa de la membrana, los fosfolípidos principales son la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Mientras que en la cara interna, los más importantes son el fosfatidilinositol y la fosfatidilserina. Todos estos fosfolípidos son ricos en ácidos grasos insaturados y eso es lo que favorece a la fluidez de la membrana. Además, presenta colesterol no esterificado, el cual interacciona con los fosfolípidos y también tiene cierta movilidad. Eso permite que cuando el glóbulo rojo tiene que atravesar un vaso sanguíneo que es de un calibre menor a su tamaño, al deformarse ese colesterol se mueve y disminuye las presiones para que la célula no se pueda romper. Se ha visto que la cantidad de colesterol para que se mantenga esa fluidez es muy importante, debido a que en algunos pacientes que presentan hipercolesterolemia, el porcentaje de colesterol en la membrana plasmática eritrocitaria aumenta ligeramente y eso disminuye su flexibilidad. Por lo tanto, el glóbulo rojo se vuelve un poco más rígido. El segundo componente importante son las proteínas, que dentro de las proteínas tenemos dos grupos, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales son las que están en contacto directo con los fosfolípidos en la membrana eritrocitaria, y dentro de estas proteínas las más importantes son la glicosporina A, la B, la C y la proteína banda 3. Y después tenemos otro grupo que son las proteínas periféricas, que las proteínas periféricas se encuentran por debajo de la membrana plasmática, pero que están en íntimo contacto y están unidas interaccionando a estas proteínas integrales, en donde las más importantes tenemos la espectrina, que la espectrina es un dímero formado por dos unidades, una alfa y una beta, la actina, la proteína 4,1, la proteína 4,2 y la anquirina. Estas proteínas, tanto las integrales como las periféricas, son las que van a aportar a mantener esa forma bicóncava y van a permitir que el glóbulo rojo se deforme, y cuando se deforma porque atraviesa un vaso sanguíneo de calibre muy pequeño, cuando vuelva
o atraviese ese vaso y vuelva a un vaso sanguíneo de mayor calibre, pueda volver a su forma normal, que es la biconcavidad. Estas proteínas integrales y las proteínas periféricas están unidas a través de interacciones. Interacciones verticales que se producen entre, las más importantes son la proteína integral banda 3 y la espectrina, principalmente a la subunidad beta de la espectrina, y que esta unión está estabilizada por dos proteínas periféricas, que es la proteína 4,2 y la anquirina. Y la otra interacción importante es la que se da entre la glicoforina C, que es una proteína integral, y la proteína 4,1, que es una proteína periférica. Estas interacciones son las denominadas interacciones verticales. Pero además, entre las proteínas periféricas también se generan interacciones denominadas interacciones horizontales. Primero, estas interacciones horizontales se dan entre los dímeros de espectrina. Una molécula de espectrina se une a una segunda molécula de espectrina. Y la otra interacción importante es la que se produce entre la espectrina y la proteína actina y la proteína 4,1. Estas interacciones son las denominadas interacciones horizontales que se dan entre las proteínas periféricas. Estas interacciones en un glóbulo rojo normal son las que permiten que tenga cierta flexibilidad y también que pueda mantener siempre esa forma bicóncava del glóbulo rojo. Pero además, para mantener todas las funciones del glóbulo rojo, es muy importante sus sistemas enzimáticos. El glóbulo rojo presenta 4 sistemas enzimáticos importantes. Y dentro de uno de los más importantes es el sistema de la glucólisis, que en el glóbulo rojo es anaeróbica. La glucosa que ingresa al glóbulo rojo es inmediatamente fosforilada y el 90% de esa glucosa 6-fosfato va a ingresar a la vía glucolítica, que es anaeróbica. ¿Cuál es la función de esta vía? Principalmente formar ATP para mantener los niveles energéticos de la célula, formar NAD reducido y como producto de degradación de la glucosa 6-fosfato finalmente se va a formar el lactato que va a ser eliminado a circulación. La principal función, mantener los niveles energéticos a través de la formación de ATP. Pero hay un 10% de esta glucosa 6-fosfato que va a ser derivada a la vía de las pentosas o la vía de las hexosas monofosfato, en donde en esta vía la principal función es mantener los niveles de NAD-fosfato reducido. Esta se va a producir porque la glucosa 6-fosfato, por acción de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, en presencia de NAD-fosfato se va a generar NAD-fosfato reducido. Este NAD-fosfato reducido, ¿por qué es importante? Porque permite mantener los niveles de glutatión reducido. El NAD-fosfato reducido va a ser utilizado para que el glutatión oxidado se convierta en glutatión reducido. Y ese glutatión reducido es el que va a permitir eliminar los posibles radicales libres que se formen dentro del glóbulo rojo. Estos radicales libres hay que eliminarlos porque, por un lado, pueden desestabilizar a la hemoglobina y por otro lado, pueden oxidar a los ácidos grasos insaturados que forman parte de la membrana plasmática y alterar la función de la membrana plasmática. La otra función de la vía, además de formar NAD-fosfato reducido, es generar intermediarios como fructosa 6-fosfato y glicerol 3-fosfato que pueden ingresar a la vía glucolítica y generar más niveles de ATP
y NASH reducido. El tercer sistema enzimático importante es el sistema de diaforasas. El sistema de diaforasas es el que va a mantener el hierro en estado +2. El hierro del grupo E. Para esto se va a utilizar el NAT-fosfato reducido que se genera en la vía glucolítica. Y por acción del citocromo B5 reductasa, cualquier hierro en estado +3 va a ser reducido a hierro estado +2. Y así la hemoglobina poder cumplir su función del transporte del oxígeno. Y por último, tenemos el sistema que mantiene el metabolismo nucleotídico y que es el sistema que se encarga de mantener una relación entre los niveles de ATP y ADP dentro del glóbulo rojo. Todos estos sistemas enzimáticos son importantes para que el glóbulo rojo pueda mantener estable su membrana plasmática, pueda mantener estable la hemoglobina y también pueda generar energía para que puedan desarrollarse todas las funciones a nivel celular. Y por último tenemos la hemoglobina, que la hemoglobina es la que va a cumplir la función de transportar el oxígeno. La hemoglobina que está presente en el glóbulo rojo presenta un grupo hemo y 4 cadenas proteicas de globina. Estas cadenas de globina se van modificando durante las diferentes etapas de la vida. Nosotros vimos que la eritropoyesis, tenemos una eritropoyesis embrionaria, una fetal y una después del nacimiento. Durante la etapa embrionaria, las hemoglobinas embrionarias que presentan los glóbulos rojos son las Gober-1, la hemoglobina Gober-2 y la Postran. Esas son las principales. Acá tienen las cadenas de globina que forman parte de estas hemoglobinas embrionarias. Durante la etapa fetal, la principal es la hemoglobina fetal formada por cadenas alfa y cadenas gamma. Y en el adulto, la más representativa es la hemoglobina A, formada por cadenas alfa y cadenas beta. En mucho menor proporción, la hemoglobina 2, formada por las cadenas alfa y cadenas gamma. Y también hay un pequeño porcentaje de hemoglobina fetal. Todas estas cadenas, los genes que codifican para estas cadenas se encuentran ubicados en el cromosoma 16 y en el cromosoma 11. Principalmente las cadenas alfa, que forman parte de las hemoglobinas en el adulto, están en el cromosoma 16 y tenemos 2 genes que codifican para estas cadenas, mientras que las cadenas beta, los genes se encuentran a nivel del cromosoma 11. Las cadenas delta también están en el cromosoma 11 y las cadenas gamma también en el cromosoma 11. Dentro de un individuo sano, fisiológicamente, nosotros podemos tener 2 tipos de hemoglobina. La oxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al oxígeno, y la hemoglobina reducida, que es la hemoglobina libre de oxígeno. Se dice que la oxihemoglobina tiene una conformación relajada, mientras que la hemoglobina reducida tiene una conformación de tipo tensa. Pero además de estos 2 tipos de hemoglobinas que son fisiológicas, podemos encontrar derivados, como es la metahemoglobina, que es cuando en el grupo hemo el hierro se encuentra en estado +3. La sulfohemoglobina, cuando la hemoglobina reacciona con un grupo sulfidrilo, la carboxihemoglobina, cuando está unida al monóxido de carbono, y también tenemos un pequeño porcentaje de carbamilehemoglobina, que es la que se encuentra unida al dióxido de carbono. Nosotros cuando cuantificamos la hemoglobina en el hemograma, cuantificamos hemoglobina total. Pero se puede hacer la diferenciación de las hemoglobinas fisiológicas y los derivados de la hemoglobina a través de
el autoanalizador de gases. Este aparato es el que puede diferenciar los distintos derivados. Se ha hecho un estudio a partir de lo que es evidenciar la saturación de la hemoglobina en función de las presiones de oxígeno a las que está sometida. Para eso se utilizó individuos normotipo, que ya hablamos en análisis 1, los normotipos, cuando se hizo el estudio para gases sanguíneos, que son individuos que tienen una concentración de hemoglobina de 15 gramos por decilitro, una temperatura de 37 grados, un pH de 7.4 y una presión de dióxido de 40 milímetros de mercurio. Entonces lo que se hizo es evaluar la saturación de la hemoglobina en función de la presión de oxígeno. Y con eso se obtuvo lo que se conoce como la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces se vio que a altas presiones de oxígeno, la saturación de la hemoglobina es máxima, es cercana al 100%. Mientras que a medida que nosotros vamos disminuyendo la presión de oxígeno, la saturación va disminuyendo, va cayendo, y en situaciones donde la presión de oxígeno es baja, obviamente la saturación de oxígeno también es baja. Esta, donde la presión es alta, es lo que ocurre a nivel del alveolo pulmonar. Mientras que en estados de presión de oxígeno baja es lo que ocurre en los tejidos y que obviamente es lo que se ve en estado fisiológico a nivel de los tejidos. La saturación del oxígeno es baja debido a que la hemoglobina ha cedido su oxígeno a los diferentes tejidos. Entonces se vio que esta saturación depende, por un lado, de las presiones de oxígeno a las que está sometida la hemoglobina, pero también, por otro lado, depende de un segundo factor, que es de la afinidad que tenga la hemoglobina por la unión a la molécula de oxígeno. Y se ha visto que esa afinidad puede ser regulada. Y puede ser regulada por tres factores. Va a depender de la temperatura corporal, del pH y de un factor intraeritrocitario que es el 2,3-trifosfoglicerato, y que a través de estos factores nuestro organismo puede aumentar o disminuir la afinidad de la hemoglobina y por ende modificar el porcentaje de saturación con el oxígeno. El pH, ¿cómo afecta? El pH, se ha visto que la hemoglobina, como cualquier otra proteína, tiene unida en ella hidrogeniones. Y cuando se oxigena, esos hidrogeniones son liberados. Esta reacción es reversible. Y esta reacción es lo que explica lo que ocurre a nivel de los pulmones y a nivel de los tejidos. Nosotros a nivel de los pulmones lo que se produce es que se elimina dióxido. Por lo tanto, tenemos una disminución de la concentración de hidrogeniones y esto hace que el equilibrio de la reacción se desplace hacia la derecha. Por lo tanto, la hemoglobina se oxigena. A nivel de los tejidos, ¿qué tenemos? Tenemos una alta concentración de dióxido, que es un ácido volátil, por lo tanto tenemos una alta concentración de hidrogeniones, ¿no? Y eso es lo que hace que el equilibrio se desplace hacia la liberación de oxígeno. Por lo tanto, el pH, ¿cómo afecta? Cuando hay aumento de hidrogeniones o una disminución del pH, una ligera disminución del pH, la hemoglobina disminuye la afinidad por el oxígeno y lo libera. Eso es lo que ocurre en los tejidos. Mientras que cuando hay una disminución de los hidrogeniones, por lo tanto un ligero aumento de del pH, lo que hace es que la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno y eso es lo que ocurre a nivel pulmonar.
Esto es lo que se conoce como el efecto Bohr y es lo que permite que a nivel pulmonar la hemoglobina une el oxígeno, a nivel de tejido la hemoglobina libere su oxígeno. El otro efector que puede regular la afinidad es la temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura corporal estable, pero se ha visto que ligeros aumentos de la temperatura lo que hacen es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Mientras que ligeras disminuciones, la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno. ¿Esto cuándo se ve? Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con fiebre. Pacientes con fiebre tienen aumentada su temperatura corporal. Por lo tanto, la hemoglobina tiene disminuida su afinidad y eso se relaciona con que cuando tenemos un aumento de la temperatura corporal, todos los procesos metabólicos están aumentados, están acelerados y eso determina un aumento del consumo de oxígeno. De ahí que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Ocurre lo contrario en los pacientes con hipotermia. Cuando los pacientes tienen una disminución de su temperatura, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y eso puede generar una complicación que es la hipoxia, porque la hemoglobina no va a integrar el oxígeno a los tejidos. Y por último tenemos el factor intraeritrocitario, que es el 2,3-difosfoglicerato, que el 2,3-difosfoglicerato se forma a partir de una vía alternativa de la glucólisis, se forma a partir del 1,3-difosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis, y por una isomerasa se forma el 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato se mantiene en concentraciones constantes dentro del glóbulo rojo. Si llega a aumentar, hay una enzima que es la difosfoglicerato fosfatasa, que elimina un grupo fosfato, se convierte en 3-fosfoglicerato y puede seguir la vía de la glucólisis. ¿Qué hace este 2,3-difosfoglicerato? Lo que hace es unirse a la hemoglobina y disminuye su afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, este es un mecanismo fisiológico que tiene el eritrocito. Si nosotros tenemos un estado, por ejemplo, de hipoxia en un paciente, dentro del eritrocito lo que se va a producir es un aumento de la formación del 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato se va a unir a la hemoglobina, va a disminuir su afinidad por el oxígeno y va a aumentar su liberación para que esté disponible para los tejidos. Bueno, entonces, estos tres componentes, la hemoglobina con sus factores que pueden afectar su afinidad, la membrana eritrocitaria y los sistemas enzimáticos son los que se tienen que mantener para que el glóbulo rojo pueda cumplir su función, pueda mantenerse en circulación, pueda deformarse y pueda mantener esa forma bicóncava que tiene. Con esta introducción que hicimos, en el próximo video recién vamos a entrar a la clase de amines. Y si ustedes quieren leer o aumentar todo lo que vimos acá, pueden leer el capítulo 4 del libro que yo les dejé en el aula virtual. Bueno, nos estamos viendo.